Era- Hola, mucho gusto. Ay, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero esté bien. Esta es nuestra participación sobre la creación de la visual de los recursos de la semana 1 a la 8. Somos el grupo número 1, integrados por mi compañera Gracie Vanegas, Naomi Hernández, Jorleni Zelaya, Byron Orellana, Cristian José Moradel, Maynor Jacobo Ríos y su servidor Juan Carlos Contreras. En este caso, pues vamos a dar lo que es una pequeña introducción, pues que este presente trabajo se hace lo que es un resumen de las 8 semanas de clases de los diferentes recursos que nosotros miramos y pues tiene como objetivo estudiar y analizar el modelo de las 8 semanas atrás, lo que es una modelación utilizada para lo que es la planificación, organización y seguimiento de actividades dentro de un periodo determinado. Y como objetivo como grupo, pues es lo que es analizar la aplicación de la metodología de las 8 semanas atrás de los recursos que hemos visto en la modelación de operaciones y cuanto a los procesos logísticos, identificando su contribución a la planificación, control y mejora del desempeño operativo dentro de una organización. En este caso, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la semana uno. Pues en la semana uno nosotros damos lo que era una introducción a la modelación o a la simulación, que es que nos ayuda a una imitación de un sistema dinámico usando lo que era ahí un modelo de computadora, en este caso usando el software, lo que es FlexSim, y pues nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que intenta la modelación? Y pues, número uno, descubrir el comportamiento del sistema. Número dos, postular teorías o hipótesis que expliquen lo que es su comportamiento. Y número tres, predecir el comportamiento futuro del sistema. En este caso, pues, el software FlexSim, pues, es una herramienta poderosa de un análisis 3D. Apoya a planificadores en la toma de decisiones y estudia sistemas de menor tiempo y costo. Y pues cada una de las entidades, en este caso, pues en semana uno, pues nosotros miramos lo que era el source, que era la fuente, que es donde se crean las identidades, lo que es el queue, que es como el área de almacenamiento, el procesor o el procesador, que simula lo que son los tiempos de proceso, el sink, que es la salida, que es donde se destruye las identidades, y el operador, que es un recurso móvil compartido. Ahora los dejo como siguiente, compañero. Muy buenas noches, gracias Juan Carlos. Y en lo que es en semana 2 pues tenemos un poco conceptual lo que es la modelación de simulación. Eh, Así que como introducción podríamos decir que la simulación consiste en crear una representación del sistema de manera real para analizarlo, para poder analizarlo sin necesidad de aplicar en la vida real. O también aplicarlo, ¿verdad? Esto nos permite, en tal caso, probar ideas, evitar errores y mejorar procesos. En el estudio de la modelación, en esta etapa consiste en identificar qué tipo de modelos, y qué sistema vamos a utilizar con el objetivo de mejorar el desempeño del sistema mediante un análisis, ¿verdad? Después analizaremos o analizamos lo que los tipos de sistemas. Existen diferentes varios tipos de sistemas, como los sistemas continuos, que cambian constantemente con la temperatura, el sistema discreto, que cambian en momentos específicos, el sistema de eventos discretos, que cambian cuando ocurre un evento, eh, y los sistemas combinados, que es una característica, una mezcla de las características anteriores, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda en esto? Esto nos ayuda a entender cómo funciona cada proceso, irlo analizando de esta forma. Después venimos y vemos la que es la definición de los modelos. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. ¿En qué sentido? Pues se utiliza para analizar situaciones y tomar decisiones con algunas características como está basada en suposiciones, tiene objetivos específicos y busca el equilibrio entre lo simple y lo real, ¿verdad? Y en la clasificación de modelos, tenemos varios puntos como los estáticos, que no cambian nada con el tiempo, los dinámicos, que sí cambian con el tiempo,
Los determinísticos no tienen incertidumbre, los estocásticos, que incluyen probabilidad o azar, los continuos, que cambian constantemente, discretos, que cambian en momentos específicos, ¿verdad? Dentro del mapa de un modelo de simulación también está la simulación de eventos discretos. En esto, los eventos discretos, los cambios ocurren en momentos específicos. Este tipo de modelo es dinámico, estocástico, discreto, ¿verdad? Además, en este caso, utiliza variables de estado que cambian cuando ocurre un evento, por ejemplificarlo, cuando el número de clientes de una fila, ¿verdad? Y llegamos a las etapas del proyecto de simulación. Eh, para aquí realizar una simulación se siguen varios pasos, como identificar problemas, definir objetivos, crear modelos, verificar y validar, experimentar y analizar, y implementar la solución. En este caso, estos pasos que nos aseguran que el modelo sea correcto y útil, ¿verdad? Es decir, que la modelación y simulación es una herramienta muy importante, muy útil, porque nos permite analizar los sistemas, mejorar procesos y a tomar mejores decisiones. Esto correspondiente de semana. En la semana 3 continuamos viendo la modelación y la simulación de sistemas. En esta semana aprendimos sobre cómo consiste en crear un modelo que represente un sistema real. Pudimos analizar cómo funciona un sistema, pudimos probar diferentes escenarios y tomar las decisiones sin afectar el proceso real. Aprendimos el concepto de modelo. El modelo básicamente es una representación simplificada de un sistema. Aquí no se intentan mostrar todos los detalles, sino los aspectos más importantes para facilitar el análisis y comprender mejor su comportamiento. También vimos los diferentes tipos de sistemas. Como ya lo decía el compañero, podían ser continuos, discretos, orientados a eventos o combinados. Dependiendo del tipo de sistema, también aprendimos a utilizar un enfoque de modelación diferente para representar correctamente cómo cambia con el tiempo. También estudiamos las características de un buen modelo. Aprendimos que un buen modelo debe representar la realidad de forma adecuada, pero sin ser demasiado complejo. Debe enfocarse en la información realmente importante para que sea fácil de interpretar y mantener y reutilizar. Otro punto importante fue que en esta semana ya aprendimos la importancia de la construcción del modelo. Ahí aprendimos que este proceso comienza identificando los problemas reales y las variables principales involucradas. Luego desarrollamos el modelo que comparaba el sistema real y se realizaban los ajustes necesarios para asegurar que cada resultado que tuviéramos fuera confiable. Y finalmente vimos la aplicación de la simulación. Esta herramienta se nos hizo muy útil porque permitió evaluar procesos antes de implementarlos, por ejemplo, en la producción o en logística, ayuda a identificar oportunidades de mejora, optimizar recursos y tomar decisiones con un menor nivel de riesgo. Hola, buenas noches. Durante la semana 4, pues estudiamos la modelación de operaciones y procesos logísticos. Se utilizaron tres temas principales: la teoría de colas, la metodología y el uso multiprocesor, junto con los casos en Flexim. Cada uno de estos temas pues nos permitió representar y mejorar los diferentes procesos mediante la simulación. En teoría de colas, primero encontramos lo que es la teoría de colas, la cual estudia los sistemas donde existen líneas de espera. Su objetivo es analizar cómo llegan los clientes y cómo son atendidos para optimizar lo que es el servicio. Algunos elementos principales, pues los clientes, las colas, los servidores, las llegadas y la tasa de servicio, que es la que determina la velocidad con la que se atienden a las personas. Entre los tipos de atención, existen varios tipos de atención. El primero, pues, significa en llegar, ser atendido. También está el LCFS, que atiende primero al último que llegó.
Medidas de desempeño. Para evaluar el funcionamiento del sistema se utilizan medidas como el tiempo de espera, el número de clientes en la cola, la utilización de los servidores y los costos asociados al servicio y a la espera. Dentro de la segunda metodología, eh, la cual combina la filosofía Six Sigma con la simulación. El objetivo de esto, pues, es mejorar los procesos mediante el análisis y la simulación de diferentes escenarios. Las fases de esta metodología: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la tercera tenemos el multiprocesor y los casos en Flexim. Em, Este tema corresponde al multiprocesor y los casos desarrollados en Flexim. Esta herramienta que nos permitió representar varias operaciones dentro de una misma simulación, facilitando así el análisis de los procesos más complejos. Dentro de sus ventajas están la reducción de la complejidad del modelo, la integración de procesos secuenciales y la facilidad para realizar las simulaciones más completas. Dentro de la configuración, para configurarlo, pues es necesario agregar las actividades, asignar los tiempos y definir los operadores. Em, Aspectos del formato, además, también se revisaron lo que fue algunos aspectos relacionados con la presentación del modelo, cómo cambiar la apariencia de los objetos, importar modelos en 3 dimensiones, modificar las cuadrículas. Para concluir en estas semanas, pues durante esta semana aprendimos cómo la teoría de colas permite analizar lo que fue el sistema con líneas de espera, con la metodología y cómo las herramientas de Flexim permiten representar y optimizar operaciones logísticas de manera más eficiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre semana 5, donde pues hablamos sobre lo que es la recolección de datos. Por este concepto pues se entiende, ¿verdad?, como un proceso continuo y organizado donde pues obtenemos información relevante para poder construir un modelo y tomar decisiones pues acertadas, ¿verdad? El mapa, como vemos, se divide en 4 pilares, comenzando pues por los tipos de datos, que aquí se identifican tres: los estructurales, que describen pues los recursos, operaciones y componentes físicos del sistema. Tenemos los operacionales, que pues explican el funcionamiento de las rutas, horarios y también pues la asignación de recursos. Tenemos también los numéricos, que son datos cuantitativos esenciales, ¿verdad? Como niveles de inventario, capacidades de tiempo de operación, etcétera. El segundo pilar tenemos las técnicas de recolección, que pues estas son herramientas que nos sirven para poder obtener información, ¿verdad? Eh, Contamos pues con la observación directa del proceso, la encuesta mediante preguntas estructuradas, la entrevista, ¿verdad? Para poder captar opiniones y experiencias a través de pues una conversación. Y también tenemos lo que es la toma de tiempos, que pues es vital, ¿verdad?, para medir el ritmo real de trabajo pues de cualquier actividad. Como tercer pilar tenemos lo que es el análisis de datos. Pues una vez recopilados debemos saber que esto pues se dividen en dos: datos determinísticos, que pues son aquellos que se conocen con tal certeza, ¿verdad? Y también tenemos los probabilísticos, que pues estos son datos variables, ¿verdad? Requieren pues obligatoriamente de un análisis que sea estadístico para poder ser modelados. Y por último tenemos el mapa. En el mapa pues se nos muestran los factores a considerar en la recolección de datos. Pues aquí debemos evaluar, ¿verdad?, la capacidad del observador, el impacto que tiene lo que es el medir sobre el comportamiento del sistema, ¿verdad?, y la facilidad que tiene para digitalizar esos datos. Y bueno, concluyendo, pues para que pues una modelación logre ser exitosa, ¿verdad?, toda la información que es recolectada previamente debe cumplir con pues esas 4 condiciones, ¿verdad? Debe ser oportuna, debe ser relevante y continua, ¿verdad? Y sobre todo debe ser confiable. Bueno, buenas noches, compañeros. Ingeniera, a mí me tocó hablar sobre la semana 6.
En esta semana, pues trabajamos la construcción de modelos cuyo objetivo es representar sistemas reales para analizarlos y optimizar procesos. Primero definimos las redes de movimientos mediante network nodes que guían la ruta y controlan el flujo. Luego revisamos las propiedades de la red, distancia, velocidad, conexión, que permiten evaluar eficientemente y detectar cuellos de botella. En el análisis de los datos distinguimos comportamientos deterministas y estocásticos, aplicando pruebas estadísticas como la bondad de ajuste KS para validar la información. Finalmente, la simulación nos ayuda en la toma de decisiones, medir eficiencia, optimizar recursos y mejorar procesos logísticos. Y en conclusión, la modelación permite reducir errores y aumentar el rendimiento de las operaciones. Los dejo con mi compañero. Buenas noches, compañeras y con licenciada, ingeniera. Pues a mí me toca hablar sobre la semana 7 básicamente, y viene siendo lo que es la construcción de un modelo de simulación. Pues es importante una correcta construcción del modelo para mejorar la eficiencia y de esta manera poder facilitar la toma de decisiones. Cuando nosotros vamos a hacer una construcción de un modelo de simulación, nosotros tenemos que definir primero 6 variantes, 6 pasos muy importantes para poder tener una construcción de, de un sistema eficiente. Uno de ellos son los datos. Los datos se tienen que recolectar y tienen que ser relevantes para el sistema que estamos construyendo. Hay mucha información, nosotros tenemos que tratar de identificar cuáles son los datos más relevantes para poder aplicar la construcción de un modelo de simulación. Seguidamente, pues, una vez teniendo los datos, hacer una representación del sistema de forma lógica y matemática para poder saber cuáles son los tiempos, cuáles son los procesos, cómo funciona el sistema para poder entenderlo. Y después, pues, hacer la que es la integración de la información mediante un modelo preliminar. Aquí es muy vital porque aquí se construye inicialmente el modelo a la realidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde se hace y se construye virtualmente el modelo de la realidad para hacer un comparativo. De ahí viene la parte de la verificación, que es una de las partes más importantes porque aquí ya podemos comparar nuestro modelo virtual con la realidad para poder ver si está funcionando correctamente con con todas las cosas que necesitamos. Por eso existe este paso número 5, que es en los elementos de los modelos. Aquí nosotros podemos incluir los procesos, si necesitamos una actividad adicional, cuántas rutas hay, cuántas llegadas, cómo se conectan uno a otro los flujos. Y de esta manera, cuando ya tenemos construido todo lo que es la simulación del modelo, finalizamos con la optimización. Eh, Aquí pues abarca lo que decían los compañeros, para la mejor toma de decisiones es mejor verlo virtualmente y poder analizarlo realmente cómo funciona la operación. Y aquí pues en la optimización se analiza todo el proceso virtualmente y los resultados, para así poder tomar decisiones adecuadas para la correcta construcción o todo lo que necesitamos nosotros hacer en las mejoras de nuestras operaciones. En la semana 8 aprendimos la diferencia entre la validación y la verificación de un modelo, que son dos etapas fundamentales dentro de la simulación. Se hizo bastante hincapié en que la verificación intenta responder a la pregunta, ¿el modelo está bien construido? Aquí en esta etapa nosotros tenemos que verificar que la lógica, los datos ingresados y el funcionamiento del mismo sean los correctos. Además, en esta etapa se detectan los errores y se pueden corregir esos durante ese desarrollo. En cambio, la validación responde a la pregunta de si el modelo representa correctamente la realidad. Para esto se comparan los resultados obtenidos con datos reales o históricos, con el objetivo de comprobar que el modelo sea lo suficientemente preciso para cumplir su propósito. Aunque son procesos diferentes, ambos tienen el objetivo de generar resultados confiables que sirvan de apoyo para mejorar procesos y nos ayuden a tomar mejores decisiones. En conclusión, no basta con construir un modelo,
sino que también es necesario verificar que funcione correctamente y validar que realmente esté representando el sistema que se desea analizar. Y bueno, ya concluyendo, ¿verdad? Pues la combinación de la modelación pues, de procesos con una planificación por etapas, como pues logramos desarrollar durante estas 8 semanas, ¿verdad? De cierta forma logra favorecer lo que es la mejora continua de las operaciones logísticas, ¿verdad? El fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones para que éstas pues puedan lograr y respondan de una manera eficiente en cualquier desafío que pueda enfrentarse con la cadena de suministro y a las necesidades de su cliente. Esa fue toda nuestra participación. Muchas gracias.